El Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Pues estamos entonces con Gloria Hood, presidenta de Evópolis, consejera electa por la región metropolitana, con quien pasamos a conversar de inmediato. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Mirna. Buenos días. Gracias. Gloria, usted ha dicho que cuesta pensar que más del 30% de la población comparte la visión ideológica de republicanos. Y me gustaría preguntarle si es así. ¿Por qué cree usted que la gente votó por ellos, que arrasaron en prácticamente todas las regiones del país? Sí, ese fue un comentario que tiene una serie de otras cosas. Ya, vamos con eso. Y cuando uno revisa las razones, mi declaración es que son muchas y son complejas. Entre ellas, lo primero es que es evidente que Republicano hizo un trabajo territorial muy bueno y muy eficaz. Lo segundo es que su mensaje caló de muy buena manera en los electores. Republicano fue el primero que levantó dentro de la campaña el tema de la seguridad con mucha fuerza, y por lo menos en mi campaña no hubo nadie con quien yo conversara que no pusiera el tema de la seguridad pública como primera preocupación. Y creo que esa sintonía la logró Republicano mejor que el resto. Si tú te acuerdas, en toda la campaña, finalmente todos los partidos también tenían el contenido de seguridad. Pero pues ustedes también, pues. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Ellos fueron más explícitos, fueron más provocativos? ¿Qué fueron? Fueron más contundentes y más fuertes en el mensaje, los republicanos, y las personas sintonizaron más con el mensaje de mano dura que de tomar medidas en adelante. Es una especulación, todavía nosotros estamos haciendo análisis de eso, porque puede haber situaciones distintas en distintos lugares. Por otro lado, es una elección en que se seleccionaban personas, más que partidos. Entonces, tal vez esas personas tuvieron también una coherencia de mensaje mayor que el resto de los partidos. Hay también elementos de poca información de las personas, y entonces en ese caso el mensaje principal es el que más sintoniza, y todo eso yo creo que en conjunto fue muy fuerte como una motivación de voto. Las personas, es cierto que están viviendo una pesadilla en su vida diaria en muchas partes, y a mí me tocó verlo en las conversaciones, y también uno podría decir la ausencia del Estado en la protección de la seguridad pública también tiene una incidencia. Las personas esperan ver acción concreta en su barrio, ver más carabineros, ver control de los narcotraficantes. Cuando eso no lo ven, el mensaje le llega aún más, y hay otro elemento, y es que Republicanos no ha sido gobierno, entonces tienen la ventaja del que puede ofrecer la esperanza de que con ellos sí se va a cumplir. Así que por eso digo, es una cadena de... Por supuesto. Y mi punto, más bien, ¿Ya? que la discusión ideológica no fue la prioritaria, fue más bien la solución de la urgencia mayor de las personas en este momento. Claro, o sea, en realidad, exacto, pero más que solución, como la expectativa de una solución inmediata, como que nos hizo recordar, a mí por lo menos, que vamos a terminar con la fiesta de los delincuentes, que se va a acabar, y uno sabe que otra cosa es con guitarra. Pero para seguir con el tema, Gloria, y me importa mucho en qué ánimo llega usted hoy día al Consejo Constitucional, pero sobre todo porque se ha dicho que usted va a jugar un rol, algunos dicen de bisagra. Quiero preguntarle si usted se siente cómoda con un rol de bisagra, básicamente entre su sector, es decir, Evópolis, Chile Vamos, y la izquierda. A mí me gusta más la palabra puente que bisagra. Ya, ¿por qué? Porque me siento más cómoda en eso. Sí me siento cómoda conectando partes. Y tal vez eso tiene que ver con mi experiencia en el Ministerio de Transporte, como subsecretaria 4 años y ministra 4 años, y trabajando con gremios difíciles, muchos de ellos, donde tuve que hacer muchas veces negociaciones con los trabajadores portuarios, con los camioneros, con los dirigentes del transporte público, y tengo una tendencia, que puedo decir natural,
a buscar la salida, y a tratar de encontrar la forma de resolver conflictos. Creo que los conflictos son dañinos para todas las partes. Así que siempre que me enfrento a casos en los que hay que tomar algún encuentro, en general, yo me siento muy cómoda haciendo eso. Ya, y usted se ve resolviendo conflictos porque los conflictos van a estar, o sea, a ver, es imposible pensar que no va a haber conflicto con la conformación de las fuerzas al interior del Consejo, con los 22 consejeros republicanos, etcétera. Sí, lo que pasa es que esto va más allá de con qué me sienta cómoda yo. Aquí hay un rol político de cuál es el tono que va a tomar mi partido, del cual soy la única representante. Pero creo que tanto Evópoli como el resto de Chile Vamos queda en una situación en que esa apertura de conexiones debiera ser parte de nuestra tarea. Sin Correcto. duda, defender, por supuesto, la visión de país que cada uno tiene, que quiere dejar plasmada en la Constitución. Pero esto va más allá del conflicto político coyuntural de corto plazo. Aquí, si no tomamos con seriedad el rol, el encargo que nos hace la ciudadanía, podemos arriesgar a que el proceso no funcione. Y yo creo que el principal objetivo es lograr que este texto se apruebe mayoritariamente a fin de año y con eso se legitime y tengamos una constitución que acoja a gobiernos de distintos colores en las décadas que vienen. Sí, Gloria, entremos entonces en los temas que va a tener usted que a lo mejor, ¿no es cierto?, jugar ese rol de puente. Republicanos en su cónclave, a ver, pasaron varias cosas. El José Antonio Kast dijo hay que ser prudentes, después de las palabras disonantes del diputado Kaiser, cuando decía que no tienen por qué ellos respetar los 12 bordes porque ellos no fueron a ese acuerdo, cuando es un acuerdo que, entre paréntesis, además tiene rango constitucional. Pero dicho eso, ayer en este cónclave, en estos días de cónclave, se señaló en esta reunión que no tiene sentido cambiar la fórmula del Estado subsidiario porque ha funcionado súper bien. Entonces, pero por otro lado dicen, tenemos que entender que el Estado social y democrático de derecho es parte de los 12 bordes y es parte de este acuerdo constitucional. Porque es como juntar peras, o sea, el agua y el aceite. Entonces, ¿qué va a pasar en esa discusión? Gloria, ¿nos ayuda a entender para ver cómo se va a plasmar esa conversación, esa discusión o esa negociación? Es que una cosa es lo que en un partido, en un cónclave, refuerce como su postura. Otra es la obligación que impone el acuerdo. Y como dices tú, es una obligación de rango constitucional. Aquí no es arbitrario, digamos, si vamos a respetar o no los 12 bordes. Y el mismo Luis Silva ha declarado que no es posible no respetarlos, y yo considero que es muy bueno que haya hecho esa declaración también. La diferencia va a estar en el alcance. Y, por ejemplo, y dado que está en los 12 bordes la declaración de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, para la izquierda, y mientras más a la izquierda uno va, más contundente es la postura respecto a que en ese caso el Estado es el que garantiza los derechos, pero también es el proveedor, es el prestador único. Mientras avanzamos hacia la derecha, lo que aparece es la posibilidad de que se presten los derechos, que el Estado resguarde los derechos, por supuesto, pero que haya prestadores públicos y privados. Esa es la diferencia de alcance que yo creo que se va a discutir y los términos en que eso se pueda discutir. También pasa que el Estado subsidiario activo, que yo le pongo un apellido, Ya. intervenciones del Estado mucho mayores de las que uno podría esperar en un Estado subsidiario puro. Y en el Estado, con esta Constitución, a mí me tocó cambiar, por ejemplo, los contratos de Transantiago, los contratos de las licitaciones, y traspasamos mucho más atribuciones al Estado. El control de terminales y buses, por ejemplo, el control de activos estratégicos, se lo dimos al Estado. Eso no significa que den los servicios, pero que el control de la situación para resguardar el interés ciudadano se le pasa al Estado. Ese es el rol que nosotros por lo menos creemos que el Estado tiene que tener. Cada vez que el Estado tiene que intervenir para proteger el interés ciudadano, tiene que estar. Y eso
creo yo que es perfectamente compatible Ya. con el social de derecho que se ha planteado. Ya, pero por ejemplo ahí entremos el tema de las ISAPRE y toda esta crisis que se está evidenciando a partir de el fallo de la Corte Suprema, lo que plantea el gobierno con esta ley corta, y quiero entrar, se lo planteo básicamente porque quiero entrar en el tema de la libertad de elección, que es un tema muy, muy preponderante en la derecha, pero sobre todo Republicanos lo ha reforzado. Y en una columna de opinión, Joaquín Lavín plantea que dentro de la conversación y de la discusión al interior del Consejo, ese principio de libre elección tiene que estar, dice él, más allá de la discusión entre lo estatal y lo privado. Entonces yo pregunto para usted, como parte de Bópoli, ¿cómo observa esta discusión? Porque lo que se ha mostrado hoy día en las ISAPRES es que la libertad de elección siempre está de la mano con mi capacidad de pagar. Y hoy día las personas se están yendo a las ISAPRES porque no son capaces de pagar esta libertad de elección. Porque no sé, porque el sistema está desbordado. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde esa es una falacia? Libertad de elección, ¿de qué tipo estamos hablando? ¿En qué contexto? Yo coincido con que cuando las personas tienen ingresos insuficientes, no tienen libertad de elección. Eso es cierto, es un hecho objetivo, no hay discusión ahí. Pero el punto es que no podemos pasar de no poder elegir por no tener el ingreso suficiente a no poder elegir porque el Estado decide por uno. Entonces, la corrección hay que hacerla en cerrar la brecha, que efectivamente haya posibilidad de elegir, en que el Estado te dé el soporte para que tú puedas emprender, desplegar tu proyecto de vida, eventualmente correr riesgo y no saber que por eso, si fracasas, no vas a poder seguir educando a tus hijos o no vas a poder tener una protección de salud. Mi impresión es que nosotros tenemos que garantizar esa red básica de protección a los ciudadanos, que les dé tranquilidad a las familias. Mira, esas incertidumbres generan una ansiedad muy grande en las familias y una sensación de inestabilidad que es muy peligrosa y es muy dañina porque las personas entonces se limitan en su potencial de despliegue de iniciativas, por ejemplo, de emprendimiento. Esa seguridad tiene un montón de consecuencias y por eso yo la veo, por lo menos desde Bópoli, más en el cierre de brecha. Una vez que uno puede elegir, sí tiene que haber una alternativa de prestadores públicos y privados operando en igualdad de condiciones, además, y cada uno va a hacer el mayor esfuerzo por entregar el mejor servicio. A eso apuntamos, pero no a que necesariamente el Estado sea el prestador único, porque eso también es una pérdida de libertad para las personas. Vamos al tema, Gloria, de lo que ha pasado con esta reconfiguración de la fuerza al interior de la derecha. La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, que algunos dicen que va a terminar siendo parte republicano, bueno, eso ya no, ella tendrá que decidirlo, pero dijo lo siguiente: sin lugar a dudas se debe hacer una alianza con republicanos porque ellos son nuestros aliados naturales y tenemos que trabajar juntos. ¿Usted ve a Chile Vamos en alianza con los republicanos y armar una sola coalición? Bueno, ya no la hicimos para esta elección. Y esas razones siguen siendo válidas, son proyectos políticos distintos. En el caso particular de Bópoli sería muy difícil. Eso no significa que uno no pueda tener acuerdos en temas en los que tiene una coincidencia de visión, pero es muy difícil hacer alianza con un proyecto político cuyas definiciones de principios en los partidos son muy distintas. Nosotros somos un partido de centro derecha liberal, nos costaría mucho, ellos son la derecha más conservadora. Sería muy difícil porque la oferta política es distinta. Eso no significa que uno pueda tener algún tipo de acuerdo, incluso, por ejemplo, dentro del Consejo. Yo veo que va a ser necesario no solo tener acuerdos con ellos, también acuerdos con la izquierda, en temas que sean de interés general. Y me parece que esa es la forma en que vamos a tener que trabajar. Respecto a alianzas posteriores, por ejemplo, electorales, es algo que está todavía en una discusión muy preliminar, pero por la misma razón que nosotros no fuimos en alianza ahora, me imagino que esas condiciones difícilmente cambien. Por lo menos desde su punto de vista, usted lo descarta completamente desde el punto de vista del partido de Bópoli, estamos hablando. Claro, por ejemplo, por hacer una coalición única. Yo pienso que sí, uno puede tener
como digo, acuerdos, acuerdos en temas puntuales. Eso ha ocurrido en el Parlamento. Hemos tenido acuerdos para defender la votación de algún proyecto en que todos coincidimos que es favorable para la población. No es cerrar puertas a todo evento, es que en algunos casos sí podemos tener alianza para un tema particular. Lo que me cuesta a mí ver es una alianza política, digamos, más estructurada. Más de largo plazo. Claro, Sí. Gloria. Eso necesita, es como Chile Vamos. En Chile Vamos somos una coalición porque compartimos en esencia nuestras posturas políticas, nuestro proyecto político. Gloria, un tema que es muy, muy determinante junto, yo diría que dos aspectos súper centrales que yo quiero rescatar de lo que fue el proyecto fallido de la Convención Constitucional, de la propuesta. Bueno, uno, el Estado Social y Democrático de Derecho, que forma parte de los 12 bordes, pero también el factor género, ¿no? que cruzaba toda la Constitución. Se podrá discutir si fue correcto o no incorporar el derecho a las mujeres a interrumpir el embarazo, pero había un tema género y me gustaría saber cómo lo ve usted. Primero, el tema género que ya ha generado toda esta discusión respecto de lo que pasó con la aplicación de la paridad de género, uno, y dos, respecto del aborto, porque Republicanos no solo no es partidario del aborto, sino que podría querer empujar una definición en la Constitución que haría que, por ejemplo, el aborto en 3 causales no pudiera ser aplicado en Chile. ¿Cómo ve esa discusión que se va a dar al interior del Consejo? Sí, en el tema de género, yo he sido bien clara que soy partidaria de la igualdad de género y soy partidaria de incorporarla porque si nosotros no somos activos en corregir la brecha, va a tomar literalmente 200 años. Esperamos que se corrija espontáneamente. Es verdad, tremendo. Antes del embarazo, por ejemplo, y si uno saca la cuenta y lo transforma en números, el hecho de que en un nivel de renta promedio las mujeres tienen 20% menos para el mismo cargo que los hombres, eso implica que trabajan 2 meses gratis. Qué rabia más grande, ¿no es cierto, Gloria? Qué rabia, permítame decirlo. Yo por lo menos digo, si yo tengo un rol en la política, es para eso. Estoy aquí para ayudar a que esas cosas se corrijan. Y siempre pongo el ejemplo, sobre todo las generaciones más jóvenes. Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura en 1945 y recién pudo votar por un presidente en Chile en 1952. Es que es tremendo, claro. Hablando de cosas tremendas, no es un berrinche callejero, esto es una desigualdad tremenda y hay que poner entonces fuerza para corregirla. Puede ser por un periodo transitorio y que eso cambie, haga el escalón, digamos, y después siga en tendencia. Pero eso hay que hacerlo. Ahora, en la corrección, en las elecciones, yo estoy de acuerdo, se hace una alteración de la voluntad popular, es verdad, en el ajuste de salida. Y tal vez lo que pasó acá, en que había una diferencia muy sustantiva entre el que reemplaza y el que obtuvo los votos, por ejemplo, y el rechazo, tal vez hay que hacer ajustes en eso y decir, en esos casos, si la diferencia es muy sustantiva, es mayor que un cierto porcentaje, pensando en el argumento de respetar la voluntad popular, tal vez convenga hacer una corrección, pero no echar pie atrás, porque creo que es muy necesario hacer esa corrección y dejar el espacio, y especialmente en la Constitución debiera estar en el sector público, que es el que mueve y da el ejemplo. Gloria se siente sola en ese aspecto porque uno escucha opiniones de mujeres de derecha que tienen muchos reparos respecto de esta, no solo o sea, partiendo por la corrección de género que se hizo, ¿no es cierto?, en esta elección. Desde la UDI, desde ya dicen que esto casi que es un atentado a la democracia, que afecta, que meten la mano en la urna, etcétera. ¿Se siente sola en ese sentido? No, lo que pasa es que uno se mueve por convicciones y creo que, bueno, no estoy sola porque somos muchas las que pensamos así, pero tal vez lo que tenemos que buscar es cómo hacemos el ajuste de manera que el impacto no sea tan significativo como fue en esta oportunidad. Mi impresión es que el mecanismo se pensó siempre en términos de afectar el mínimo y por eso es que se ordena la votación
hasta el pacto menos votado y dentro de eso por región y la región menos votada, de manera que el ajuste sea menor. Mi impresión es que nunca se anticipó que ese ajuste podía llegar a regiones de cantidades de votos mucho más grandes, donde el impacto también puede ser más grande. Y por eso parece que revisar eso sí vale la pena, porque no es bueno que se anule la posibilidad del ajuste por un mecanismo que no está bien resuelto. Creo que tenemos que igual ir adelante con propuestas de igualdad de género. Sí, Gloria, y respecto del aborto y la discusión que se dé al interior, ¿podría haber un cambio que generara lo que yo le señalo, que termináramos con declarando la ley de aborto en 3 causales como inconstitucional? Eso yo lo veo difícil porque es parte, el acuerdo no va a declarar la constitucionalidad o no de esa ley en particular. No, pero que se diga, por ejemplo, que la mujer, ¿no es cierto?, el bebé, ¿no es cierto?, que de momento la concepción comienza la vida y se estableciera específicamente aquello, etcétera. Yo lo veo improbable. Yo misma he planteado que el tema del aborto no debiera estar en la Constitución. Yo no estoy a favor del aborto libre, pero sí me parece que es necesario tener cubiertos casos que son muy extremos, que son humanitarios al final, en el aborto en 3 causales. Y está la ley y eso no ha producido daños, digamos, es una salida para personas que realmente tienen una situación muy compleja y hay que ponerse también en el caso de esas personas. Yo creo que aquí hay temas, mira, en el aborto la complejidad que tiene es que está en los bordes con las convicciones religiosas. Y en eso, si hay un derecho y una libertad esencial, es la libertad que te da tener una creencia y una fe. Y esa fe implica tanto comportamientos con el resto como acciones, por ejemplo, respecto a la vida. Entonces, es un nivel de complejidad que yo creo que va más allá de esta discusión. Y por eso creo que la ley necesita, y resolverla necesita mucho tiempo, mucha más dedicación que lo que vamos a tener acá. Además, hay impactos de salud pública que se resuelven a través de leyes. Por eso creo que lo más prudente en este caso es acoger lo que está declarado en los 12 principios y que la aplicación específica vaya a través de las leyes. Sí, Gloria, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle lo que ha aprobado la norma aprobada por el Comité de Expertos, que establece que aquellos partidos que no obtengan más del 5% no podrán tener representación parlamentaria, y eso dejaría fuera, entre otros partidos, a su partido. ¿Cómo ve esa norma? Uno de los ejes por los cuales yo estoy entusiasmada para participar es justamente una mejora en el sistema político. Yo tengo 3 ejes: uno son las libertades personales, el otro el cambio del sistema político y el otro los derechos sociales. Creo que es la oportunidad para mejorar el sistema político. Muchos de los problemas que tenemos en Chile provienen de una mala discusión política, de una mala propuesta política, de no poder exigir cumplimiento de las cosas que se ofrecen. Mira, yo siempre en la campaña ponía el ejemplo, porque uno tiene que ser didáctico en estas cosas. Si un gerente de una empresa llega al directorio con un plan que no tiene presupuesto, que no tiene equipo, que no tiene plazo, no le van a aprobar nada. Y en política se ve eso, se ven propuestas en el aire, digamos, y se ven planes que después nadie resguarda que se cumplieron o no. Creo que hay que llevar la tarea política a niveles de cumplimiento como las que tiene cualquier trabajador chileno, donde haya una mayor seriedad. ¿Por qué se ha perdido el cariño popular? Por la falta de seriedad. Y yo, por lo menos, siendo incluso afectada en mi partido, a pesar de que la elección quedamos cerquita, el 4,81. Sí, pues, 4,81, exactamente. Es correcta ese planteamiento. Yo creo que una mejor representatividad le va a hacer bien al país y al sistema. O sea, aunque eso significara que su partido no tuviera representación parlamentaria.
nos obliga a aumentar la representación, nos obliga a hacer alianzas posiblemente, pero creo que es una buena medida. Sí, Gloria, en 30 segundos, por favor, porque ahora sí que tengo que soltar esto. Pero mire, mucho dice la derecha, sobre todo la ultraderecha en Chile, siempre se queja de que la derecha tradicional, en el fondo, no ha defendido los principios de su sector y que se ha ido mucho más hacia la izquierda, incluso se ha señalado. Y yo quisiera preguntarle muy cortito, ¿cuánto le ha costado a usted, desde lo que a usted le toca como partido Evópoli, que tenía por principio, ¿no es cierto?, la idea de generar una derecha liberal, moderna, democrática? ¿Cuánto le ha costado, digamos, lidiar con ese tipo de tensiones, ¿no?, al interior del sector? Bueno, lo que cuesta luchar por lo que uno cree. Pero creo que dentro del sector la conversación ha fluido bastante bien. No ha sido un tema de fricciones, hasta ahora por lo menos, lo que me ha tocado a mí desde noviembre que estoy como presidente del partido. No hemos tenido fricciones por posturas ideológicas como declaraciones de principios de los partidos, pero sí creo que hubo etapas más bien al inicio, cuando Evópoli estaba mucho más en apertura de cosas que ahora son leyes. Estábamos, por ejemplo, a favor del matrimonio igualitario, de la adopción homoparental, de cosas que son valóricas. Yo creo que ahí hubo un poco más de diferencias con los socios, pero ahora que ya todo eso es ley, yo no veo que haya una dificultad mayor, no me ha tocado a mí por lo menos tener una dificultad mayor en esa postura. Bien, pues. Y hay algunas cosas valóricas, como digo, que están en el ámbito de la creencia personal de cada persona y de cada individuo, Sí. hay que respetarlo. Bueno, le agrego solamente que este es el año de los 50 años del golpe y claramente hay una diferencia entre una derecha que todavía se siente nostálgica del pinochetismo y se ha expresado en estos días también respecto de aquella que prefiere, ¿no es cierto?, sacudirse de ese pasado. Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Hasta luego. Gracias. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados para que continúen junto a Fran Castillo, juntos y revueltos, y ya estaremos el lunes próximo a las 8 en punto aquí, al Pampa. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad